tenemos una casa que tiene, por ejemplo, esta disposición. Respecto al plano del cuadro tenemos el tejado, un tejado de la casa, luego vamos a poner, por ejemplo, aquí otro tejado, y vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, una tercera parte de la casa. Entonces tenemos un tejado, y aquí este otro lo vamos a terminar de forma distinta, y aquí pues una pirámide. Bueno, esta es la planta de la casa y se trata de hacer la perspectiva. Dibujamos, por ejemplo, la línea del horizonte y dibujamos el plano del cuadro. Vamos a dibujar aquí la línea de tierra y vamos a hacer, por ejemplo, que este sea el plano del cuadro. Por lo tanto, aquí está una traza, otra, aquí otra, y luego esta y esta. Tenemos esas trazas y vamos a hacer, por ejemplo, que este sea el horizonte y que la línea de tierra sea esta. O sea, esta es la línea de tierra, línea de horizonte, plano del cuadro, y vamos por último a colocar el punto de vista pues aquí. Para que no salga nada distorsionado le damos mucha distancia. Entonces este es el punto principal y esto el punto de vista. Se trata de hacer esa perspectiva. Bueno, de repente la fuga de estas líneas, de todas estas líneas, pues al hacer una paralela hasta el PC cae aquí. Bueno, como nos sale fuera, pues lo ponemos aquí. Entonces ahora ya nos sale dentro. Aquí está la fuga. Mientras que la fuga de todas estas direcciones pues caen todas aquí. Bueno, pues la fuga lo que hacemos es, ya la tenemos aquí, aunque nuestro horizonte va a ser este. Entonces tenemos aquí las dos fugas, F1, F2, y lo bajamos al horizonte. Y ahora pasamos las trazas. Tenemos 1, 2, 3, vamos a nombrar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces bajamos esto a la línea de tierra, 1, 2, 3, 4 y 5. Todas estas líneas van hacia la fuga, ya que este es el horizonte. Y la otra fuga queda aquí. F'1, F'2. Estamos haciéndolo por el método del arquitecto. Nosotros podemos variar la posición de este triángulo. Si queremos lo traemos aquí abajo, pero nos ocupa más espacio. Por tanto, preferimos hacerlo así. Entonces, todas estas líneas van a esta fuga. Por tanto, desde cada uno de esos puntos hacemos líneas hasta aquella fuga. Tenemos ya esas 5 líneas. Y ahora todas estas llamaremos A, B, C y luego D. Aquí coinciden las dos. Entonces tenemos A es esta, B es esta, C es esta, haciendo ortogonales o verticales. Y D que coincidía con la 2, con esta. Y todas estas siguen esta dirección, van hacia esta fuga. Visto desde arriba es esta, pero ahora en la perspectiva lo hemos bajado aquí. Entonces teníamos esta que iba hacia F2. Es difícil ya, y más con el trípode delante, hacer las líneas estas. 2, tercera línea y última línea. Bueno, habría que ajustar bien. Entonces vamos por partes. Tenemos 1, 2, 3. Esta es la tercera que sale de aquí. Y esta era la que iba ya, o sea que es esta, no es esta. Bueno, tenemos este cuadrilátero que viene por aquí. Ahora tenemos el siguiente que sale de aquí, es este, y viene por aquí, y coge esta, y en realidad coge la cuarta. Bueno, sale muy apaisado, pues no es nada fácil de verlo. Bueno, en todo caso, si tuviéramos alguna duda, pues ya sabemos que para obtener la perspectiva de un punto, alineo este punto con ese punto,
y corta, alineando esto con esto, corta aquí y bajando una vertical debería cortar exactamente en el punto de corte aquí, debería cortar aquí, o sea que bajando una vertical corta aquí. Bueno, tenemos entonces la planta de la casa, que es esto. Viene por aquí, esta línea habría que hacerla también por detrás, hasta aquí, y ahora el fragmento este que sale de aquí, intersección de la tercera con la 2, que es esto, o sea que viene más hacia aquí y luego llega hasta el final. Para obtener este punto, pues lo mismo, alineo con V, corta aquí, bajo una vertical, corta aquí, bajo una vertical, llega hasta aquí y fugo hacia F2. Bueno, tenemos ya la perspectiva, le damos las alturas, la altura la colocamos a partir de la traza, aquí fugamos y donde corte aquí, ahí tenemos ya. Ahora fugamos hacia F2 y ahora por el punto medio, corta aquí, levantamos vertical, colocamos aquí la altura real del tejado y fugamos hacia F1, corta aquí. Tenemos ya el tejado, fugamos hacia F1 y hacia F1. Tenemos ya una parte de la casa. Bueno, ahora esto, por ejemplo, que suba más hasta arriba, pues a partir de aquí tendrá, como es un plano paralelo a este, la misma pendiente, y si tiene la misma pendiente, esto necesariamente corta sobre la vertical a F2, por lo tanto irá a la misma fuga, hacia F2. Llega hasta aquí detrás, aquí termina, y llega hasta aquí detrás, ahí termina, entonces esto fuga hacia F1 y fuga hacia F2. Y ahora aquí hacemos las diagonales, levantamos vertical, y para saber la altura real sobre la línea esta, o sea, esta de aquí, donde caiga, ponemos la medida, fugamos y cuando corte aquí, ahí está el punto. Entonces ya tendríamos el tejado. Hay algo de alero, lógicamente ya no calculamos el alero, está muy pequeño. Bueno, y por último esto, con su tejado, lo mismo. Que tenga, por ejemplo, algo menos de altura que esto, por aquí. Entonces, al prolongar, la altura la coloco aquí, fugo, corta aquí. Lo mismo por el punto medio, fugo, levanto vertical. Y ahora aquí la altura, le doy la altura y... Si, por ejemplo, vamos a ponerla aquí, fugo hacia F2, corta aquí. Entonces, el tejado viene por aquí, fuga hacia F2. O sea que viene todo por ahí detrás. Y esto levanta una vertical, corta aquí. Bueno, necesariamente esta línea pertenece al plano de esta fachada, por tanto, en la fuga levanta una vertical, su fuga está aquí. Eso quiere decir que ahora esta línea, por ser paralela, irá a la misma fuga. Bueno, tengo ya ahí la perspectiva de la casa. Esto ya sabemos que lo mismo, este plano tiene su fuga aquí. Entonces una línea vertical, esta corta ahí arriba, pues esta irá al mismo punto. Bueno, todos los detalles de la casa los ponemos aquí a la altura y fugamos. De manera que ahí tendríamos, por ejemplo, los detalles para ventanas, puertas, etcétera. Tendríamos, por ejemplo, para las puertas. Si lo proyectamos aquí, también podríamos pues colocar aquí una ventana, unir el punto V con esa ventana y corten estos dos puntos. Bajamos verticales y nos daría esta línea y nos daría esta. Sería otra forma de hacerlo. Entonces ponemos algunas ventanas más, por ejemplo aquí otra, fuga hacia F2, le damos el grosor aquí, vamos a poner aquí por ejemplo alguna, hacia F1,
Y aquí, por ejemplo, también alguna. Hacia F2 y hacia F2. Bueno, ahora ya nos olvidamos de los demás detalles de la perspectiva y directamente le damos algunas sombras. Bueno, el alero sobresale un poco. Si por ejemplo esto tiene su sombra en este punto, entonces vamos a hacer por ejemplo que nos salga no muy lejos. Por ejemplo, vamos a hacer que esto tenga la sombra sobre el plano de la casa, por ejemplo, en este punto. Por tanto, si viene por aquí, la sombra seguirá esta dirección. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un saliente. Bueno, entonces decíamos que si la sombra cae aquí, entonces la sombra de esto vendrá por aquí y saldrá exactamente, vamos a hacer aquí aparte, despreciando el alero del tejado, vamos a pensar simplemente en el grosor que tiene ahí esto y este punto, por ejemplo, que caiga aquí, entonces la sombra de esto será una paralela a ella. Mientras que si hacemos lo mismo aquí, la proyección que hay aquí, hacemos el plano, corta el plano aquí, entonces es aquí donde tiene la intersección, hacemos una paralela a esta y tenemos esta línea, unimos las dos y está la sombra del tejado con el alero. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer aquí, que sale más pequeño, entonces por aquí es la sombra, por aquí, y a partir de aquí subiría hasta donde, bueno, pues bajamos un punto, tiene su proyección aquí abajo, va hacia la fuga de la sombra, por ejemplo aquí, corta aquí, levantamos una vertical y aquí va la fuga. Esta es la fuga de los rayos y esta es la fuga de las verticales. Entonces, la de los rayos viene hacia aquí y por el suelo va la de las verticales hacia F sub. Entonces, corta aquí, levanta una vertical, la intersección de las dos me da el punto de la sombra, que es este. Entonces, si tengo la sombra de este detalle y tengo la de este, como termina aquí, pues la sombra será esta. Ya podemos entonces sombrear este detalle y esto así. Bueno, aquí exactamente igual, tenemos esto y luego tenemos aquí lo que sombrea el tejado. Tenemos para los arcos igual, y también lo que hicimos aquí pues también vale para aquí, o sea que se proyectará aquí según una sombra que sube hasta ahí, y luego la sombra del alero y aquí la sombra de la ventana. Bueno, aunque esta sea la zona de sombra y esto es zona de luz, aquí tiene menos luz, aquí tampoco, también tiene menos luz y aquí menos. Tenemos estos planos, aquí le damos más sombra para el entrante. Esto podía proyectarse a lo mejor algo, pero bueno, si termina aquí, pues ahora podría aquí caer algo, pero en principio lo dejamos así para no calcular nada. Aquí quedará un entrante hacia ahí. Y la torre pues proyectará ahí detrás su sombra. Hacemos aquí otro detalle, por ejemplo, pues lo mismo, tendrá la sombra por aquí hacia adentro. Bueno, pues esa podría ser, ahora terminamos aquí en el suelo, lo mismo, las verticales van hacia aquí, eso quiere decir que va hacia allá.
y esto por ejemplo va hacia este punto, entonces caerá su sombra aquí. La sombra de la línea de atrás pues irá hacia F sub 1, y ahora este punto pues tiene aquí, va hacia F sub V y fuga aquí detrás, por tanto el tejado va a venir por aquí, una paralela. La torre viene por aquí y ahora corta aquí, por tanto se verá parte de la torre, ya no calculamos estas dos líneas. Bueno, pues esa sería la zona de sombra que proyecta. Que sale ahí de la casa. Aquí, por ejemplo, una puerta. Y ahora pensamos, la luz da más intensamente aquí que aquí, entonces podemos oscurecer ligeramente esa zona del tejado. No hay que decir que esta era zona de luz también, pero da más fuerte aquí que aquí, pues aquí oscurecemos un poco. Bueno, pues esa podría ser una perspectiva que calculamos y luego hicimos pues las sombras haciendo así cálculos rápidos. Bueno, se podría reforzar las líneas de los entrantes, etc. Esto entraría por aquí, la sombra. Y aquí pues entraría hacia abajo. Así. Ya que esta pared es paralela a esta. Entonces seguiría la dirección hacia abajo. Y más sombra allí al lado del saliente, siempre. Y aquí también proyectaría sus sombras, este detalle y este. Bueno, conviene revisar a ver si hay alguna sombra importante que faltara. O si ya está todo. Bueno, ya estaría todo. Parece que... Bueno, pues esa sería entonces la perspectiva cónica a partir de la figura en planta. Simplemente proyectamos la línea, cada una de las líneas. Entonces esto es el plano del cuadro, esto lo bajamos aquí y fugamos hacia F. Por V una paralela hasta que corta el plano del cuadro, bajamos la fuga aquí. Eso quiere decir que todas estas en esta dirección, todas estas líneas, que podemos ya remarcar para que quede más claro, todas estas, tienen esta fuga que bajamos al horizonte aquí. Mientras que todas las que seguían esta dirección pues tienen todas esta dirección. Por V una paralela tenemos su fuga aquí. Bueno, al final cogimos dos fugas, parece, dos puntos de vista, a veces con este y con este. En realidad, bueno, mantenemos que si desde aquí hicimos esta línea, pues la fuga pues queda ahí fuera, hacia allá. Porque dijimos que lo íbamos a subir, pero luego me olvidé de que lo había subido. Entonces aquí, por eso a veces había una pequeña diferencia
había un desfase. Cuando quería coger este punto, por ejemplo, me quedaba un poco más hacia allá, porque no cogí este punto. En este cogí este y en este empecé a coger esta fuga, cuando en realidad debería ser la otra, la que queda aquí. O sea que en realidad estas fugas todas van hacia la fuga que queda aquí detrás, no aquí, ya que al final cogí este punto de vista y no este. Había dicho de acercarlo para que no me quedara fuera, pero bueno, creo que se entiende que ese punto al final no lo cogí. O sea que trabajé con este de este lado mientras que cogí esta fuga, pero hay que entender que esta fuga realmente queda aquí, en todo el dibujo. Bueno, pues esa sería la perspectiva de la casa. Por aquí quedaría la sombra y igual que aquí pues también tendría la misma pendiente, y a partir de aquí, como es este mismo, bueno, en este caso es distinto, tenemos que este punto cae aquí y luego esta línea, pues su sombra cuando corte aquí uniríamos con este. Bueno, eso sería que esta tiene pendiente y este no, entonces esta pendiente no tiene nada que ver con esta, porque esta corresponde a esta línea y esta corresponde a una ortogonal a este plano. Bueno, lógicamente este plano, como tiene esta línea sobre él, pues pertenece a ese plano, por lo tanto la fuga estará sobre la vertical de esta fuga. Bueno, pues esa sería entonces ya la perspectiva por el método del arquitecto para esta figura.